El Salmo 30 tiene un título. Dice, acción de gracias por haber sido librado de la muerte. El texto antiguo también trae la introducción que dice, Salmo contado en la dedicación de la casa, Salmo de David. Cuando los salmos tienen un título, quieren decir por qué fue escrito, cuál fue la intención del salmo, qué pasó en el momento en que fue escrito el salmo. Usted sabe, David no alcanzó a hacer un templo, a preparar un templo para el Señor. El Señor le dijo, tus manos están muy manchadas con sangre. No tienes la autorización para hacer el templo. En ese tiempo todavía tenían el tabernáculo, una carpa, que era la carpa que traían desde el tiempo de Moisés. La carpa estaba en Gad. Y David no tenía, cuando querían ir a ofrecer, tenían que ir a Gad a ofrecer sacrificio. Pero David tenía en su corazón el hacer un templo al Señor. El Señor dijo que no se lo permitió. Pasó el tiempo y el Señor lo libró de sus enemigos, le dio paz en el pueblo. Ya David viejo, en sus últimos años, él dice, vamos a hacer un censo. Y esta historia, la historia de cómo él consigue el lugar para hacer el templo, de cómo él dedica ese lugar para hacer el templo, el sentido de por qué él escribe este salmo está en la historia de David, en el capítulo 21 de Primera de Crónicas. Hermanos, y yo pensaba en esto, David escribió este hermoso salmo, pero para llegar a este salmo él tuvo que pasar por un momento difícil en su vida. Y ese momento difícil aparece en este capítulo, aparece en 2 capítulos de la Biblia, lo menciona en Primera de Crónicas capítulo 20 y también en 2 Samuel capítulo 24. Y este es como la culminación, como la grabación. El Salmo 30 es como la grabación, es como el recuento, como es decir, a mí me pasó esto, yo voy a dejar registrado en el Salmo lo que yo sentí después de haber vivido esta situación. Y yo tengo la libertad de tomar el Salmo 30, pero lo vamos a tomar como la conclusión de lo que David vivió en esa oportunidad. Porque yo quiero que usted entienda, hermano, de que David también fue hombre. Y él pasó situaciones difíciles como también las pasamos nosotros. Y este salmo es la culminación, es como el fin de cómo él superó la reprensión. Y el título de la clase de hoy va a ser 7 pasos para superar la reprensión. Siete pasos para superar la reprensión. ¿Cuánto hemos sido reprendidos alguna vez por el Señor? Las reprensiones del Señor no son difíciles a veces. ¿Cuánto no hemos sentido alguna vez como hijo y no ha tenido que llamar la atención nuestro Padre Celestial? David vivió esta situación, hermano. Él ya había pasado todo. Él ya estaba en sus momentos ya de paz, de descanso.
Y dice la historia, vamos a usar el de Crónica, dice que David, en el capítulo primera de Crónicas, capítulo 21, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. David hace un censo. En el primera de Crónicas dice, pero Satanás se levantó contra Israel. En Samuel dice, Dios incitó a David a que censara el pueblo. En el fondo, hermanos, uno tiene que entender de que Dios usa a Satanás para enseñarnos, para trabajar con nosotros, para prepararnos. En Job, por ejemplo, Dios le dice, bueno, está bien, Satanás, toca a Job, toca sus posesiones, toca su familia, toca su cuerpo, pero no toque su vida. Dios permite muchas cosas, hermanos. A veces Dios va a permitir que el enemigo nos ponga alguna idea, alguna motivación, algún deseo, alguna cosa en nuestra mente, ¿para que aflore lo que hay en nuestro corazón que muchas veces ni siquiera nos percatamos de que existe? A Pedro le dice el Señor, Satanás ha pedido para zarandearos, pero Dios le dice, pero yo estoy ahí, he rogado para que tu fe no caiga. El Señor no le dice, no, pero yo lo estoy cuidando, lo estoy cercado para que Satanás no los toque. No. El Señor muchas veces utiliza el enemigo para que nos muestre, hermano, lo que aparece en nuestro corazón. Yo digo, David tuvo muchos errores, hermanos, muchos errores. Errores grandes, errores que costaron la vida de muchas personas. Pero sin embargo, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Hermanos, y dice, Dios le dijo, y de tu descendencia vendrá el que será el Mesías. Y nunca dejará de haber uno en el reino que venga de tu descendencia. Y ese es Jesucristo. Dios amó a David, a pesar de todos esos problemas, de todos esos errores. Dice que y dijo David a Joab, a los príncipes del pueblo, id y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto, que será pecado a Israel? De repente podemos tener alguna idea, alguna intención, algún deseo, algún propósito que está fuera de los deseos de Dios, como este. Y Dios le manda a Joab y Joab le advierte, no hagas esto. David quería saber cuánto pueblo tenía para ir a la guerra. David quería saber cuántas personas tenían la capacidad de armarse y de vencer. Pero a Dios esto le afectó. Esto no fue agradable a Dios. Esto fue un pecado de David. David decía, para Jehová, para Dios, Dios nos puede dar la victoria con muchos o con pocos. Él sabía eso. Él siendo un niño, ¿cierto? Vio cómo Dios le dio la victoria contra un gigante. Un gigante lleno de armadura, ¿cierto? Un gigante experto en la batalla. Y él, un niño, con una honda, pudo derribar un gigante. ¿Por qué? Porque él sabía de que la victoria no se la daba un ejército. No se la daba el poder militar que podía tener, sino que se lo daba Dios. Pero sin embargo David desea hacer este censo. No sé si él quería ir y ampliar el territorio más de lo que Dios le había dado. O quería él decir, bueno, ahora sí que estamos en paz porque tenemos un ejército grandote, ¿cierto? Que nos permite atemorizar a todos nuestros enemigos. Usted sabe que la parada militar
del día 19 de septiembre tiene esa connotación y todos los países lo hacen? Es manifestar el poder militar de un país para decir nosotros estamos bien, estamos vigentes, no te metas con nosotros. Bueno, más o menos era lo que David quería hacer. Dice el versículo 4, mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaba espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Hasta ahí todo bien, entre comillas. Parecía como que el Señor no se había dado cuenta. Pero dice el versículo 7, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Y aquí está, el versículo 8 muestra el primer paso para superar la reprensión. Hermanos, la reprensión no siempre viene como uno la espera. Uno dice, ya estoy dispuesto. En los adolescentes se ve, ¿cierto? Ya, pégame. Yo no sé si alguna vez se ha puesto un hijo adolescente más o menos en esa situación. Me aguanto el golpe, lo recibo. Pero ahí uno tiene que buscar otras maneras que realmente al niño le duela más, o le afecte más, o le complique más, ¿cierto? Y uno tiene que acudir ahí a un tiempo sin televisión, el celular bajo llave, sin computador, ¿cierto? Esconder el cable del internet, no sé. Pero hay cosas que a las personas les afectan más. Y Dios conoce a David. Y Dios tocó a David. Y dice, ¿cómo lo tocó? Dice, Dios hirió a Israel. Hermanos, de repente uno está dispuesto a sufrir, pero no está dispuesto a que otros sufran por mi culpa. Y eso duele, hermanos. Y sabe, de repente no tenemos este sentido nosotros como padres, de que si nosotros no hacemos las cosas bien, hermanos, la reprensión directa no va a ser directamente a mí muchas veces, sino que va a ser a nuestros hijos. Y eso, hermano, va a ser mucho más doloroso. A David le dolió el daño que Dios estaba haciendo contra el pueblo de Israel. Y el primer paso, le vamos a poner paso 1, o primer paso mejor. Y esto está en el versículo 8. Primer paso, reconocer el error delante de Dios. Dice, entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Lo primero que uno tiene que hacer, hermanos, cuando uno comete un error, es reconocer. David dice, reconozco, Señor, reconozco que la embarré. Reconozco que actué locamente, que no lo pensé, que no sé qué estaba pensando, pero no hice como tú esperabas que yo hiciera. Hermano, David era una persona mayor. Él ya había vivido, él ya sabía cómo Dios lo libraba de las batallas, cómo Dios lo acompañaba en la guerra, cómo Dios le daba la victoria.
Pero de repente uno se deja influenciar. No importa la edad, hermanos, todos estamos sujetos a errores. Tengamos 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, hermanos, todos estamos sujetos a cometer errores. Y yo creo, hermanos, que los más adultos de la iglesia podrían decir que sí. Porque aquí veo a David cometiendo errores. Dice, y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Yo no sé si han escuchado alguna vez esto que dice, Dios castiga pero no a palos. Hay varias frases así, ¿cierto? Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Hay otras que son más duras todavía, dicen, por ejemplo, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero creo que es mucho más sano, hermano. Es mucho mejor recibir la reprensión de Dios que no recibir la reprensión de Dios. Juanito hoy día hablaba sobre Hebreos capítulo 12. En el versículo 5 dice, de Hebreos capítulo 12 dice, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a hijos, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y el fruto apacible de justicia, hermano, de esta situación es el Salmo 30. Yo por eso no lo podía dejar de lado. Entonces, David está en esta situación y le dice a Dios, escoge entre estas 3 reprensiones, estos 3 castigos, estas 3 disciplinas. 3 años de hambre, el versículo 12 dice, escoge para ti o 3 años de hambre o 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios o por 3 días la espada de Jehová. Esto es, la peste en la tierra y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Hermano, está difícil. El Señor, yo no sé si usted le ha dicho al hijo alguna vez, escoge la disciplina que te voy a dar. Y él empieza a sacar cuentas, ¿cierto? De repente, y yo creo que de repente es preferible menos tiempo que pase luego. David fue lo que escogió. Él dijo, 3 años de hambre. O sea, igual va a morir gente. Igual va a ser duro para Israel. 3 años de hambre. Los que más van a sufrir van a ser los más pobres.
Creo que la situación es dura. Aparte ya habían tenido hace unos años atrás una situación más o menos parecida donde Dios también castigó con hambre el pueblo de Israel cuando Saúl empezó a matar a los gabaonitas porque era un pueblo que vivía en Israel, pero no eran israelitas, no tenían sangre israelita, así que él lo empezó a matar, pero Dios había hecho un pacto con ellos que no lo iba a tocar, y Dios se enoja con Saúl y con Israel, y empieza a haber hambre en el pueblo. Así que ya tenían una historia de un castigo por hambre. David dice, el versículo 13, entonces dijo David a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombre. David está diciendo, está bien, yo asumo la reprensión. Y ese sería el paso 2. Segundo paso. Recibir el castigo o reprensión con buena actitud. Recibir el castigo con buena actitud. Hermanos, pasa que cuando viene el castigo, la reprensión, las personas tienden a rebelarse. Tienden a rebelarse delante de Dios y decir, no, Señor, yo no estoy dispuesto. ¿Por qué tengo que escoger entre esos 3 castigos? ¿Por qué tengo que pasar esta situación si ya te pedí perdón? ¿Por qué tengo que vivir la consecuencia del pecado si ya te pedí perdón, Señor? Y dice que tú borraste, que tú olvidaste. Que ya no te acuerdas del pecado. Pero hermanos, cuando el Señor nos perdona y olvida, creo que estamos mucho más propensos a volver a tropezar con el mismo pecado. Pero de repente es necesario que nos deje una marca, un recuerdo, algo que nos duela, para decir, hermano, el Señor no quiere que nosotros nos andemos tropezando con la misma piedra cada rato. De repente, es cierto, el Señor a veces nos perdona y lo olvida. Y decimos, uy, de esta me libré. Pero pasa el tiempo y volvemos a tropezar. ¿No es mejor, hermanos, aprender al tiro a la primera? Cuando uno aprende a la primera, cuando uno dice, Señor, acepto tu castigo, acepto tu reprensión, acepto esta situación difícil, Señor, si tengo que pasar esta vergüenza, la tendré que pasar, pero yo no quiero volver a cometer el mismo error. David dijo, prefiero estar esos 3 días en las manos del Señor, porque arrancar de los enemigos por 3 meses también iba a haber muerte de soldados, muerte de personas que están cerca de Él. Prefiero 3 días que estar en la peste, 3 días pasar esta situación difícil, porque sé de que tus misericordias son grandes en extremo. Y como tú eres mi Padre y no quieres verme sufrir y siempre quieres lo mejor para mí, me vas a dar en mi justa medida el justo castigo, la justa reprensión, para que no se me olvide, pero también que sea lo suficientemente clara para yo recordarla siempre y nunca más volver a considerar mi fuerza, mi capacidad en mis ejércitos y no en lo que Dios tiene para mí.
Entonces, así que Jehová, dice el versículo 14, envió una peste en Israel y murieron en Israel 70,000 hombres. Y Jehová envió el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Paso 3. ¿Qué fue lo que Dios vio en David para detener al ángel? Él estaba postrado, dice que él se postró, vio al ángel, dice, y se postró sobre su rostro junto con los ancianos de Israel, dice, y se cubrieron de cilicio. Solo un corazón arrepentido mueve la misericordia de Dios. Hermanos, si hay algo que realmente toca el corazón de Dios, es la humillación de sus hijos delante de Él. Para Él, una persona erguida y orgullosa dice que lo mira de lejos. Pero un corazón humillado, un corazón avergonzado, un corazón dolido, hermano, es lo que realmente mueve el corazón de Dios. Y si estamos viviendo alguna vez por alguna reprensión, es necesario, hermanos, que nosotros doblemos nuestro corazón, nos arrepintamos de verdad, le pidamos perdón de rodillas delante de Él y nos derramemos. Entonces, el tercer paso dice, solo un corazón arrepentido mueve la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Versículo 17. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Hermano, y aquí este es el cuarto paso. Enfrentarlo. Reconocer y decir, Señor, yo fui el que pecó. Yo fui el que pecó. No como lo hizo Eva, ¿cierto? Señor, la serpiente, como lo hizo Adán. Señor, la mujer que me diste, ella me incitó a pecar. No, David está diciendo, yo pequé, yo. A mí castígame, Señor. Si es necesario que la peste caiga sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mis hijos, Señor, pero no sigas dañando a mi pueblo, a estas ovejas que no tienen la culpa. Señor, yo tengo que asumir el castigo. Y Él no solamente, Él sabe de que está dispuesto a que la peste y la destrucción, el ángel venga sobre su hogar, sobre sus hijos. Él está diciendo, Señor, si tienes que dañar a alguien, daña a mi familia, pero no dañes al pueblo. No dañes al pueblo. Yo le puse al paso 4, enfrentar como hombre.
enfrentar como hombre. Yo asumo las consecuencias. Yo asumo las consecuencias, Señor. Esa es una actitud madura. Dice, y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Onán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en el nombre de Jehová. El paso 5. Obedecer. Obedecer. David, el Señor le dio una instrucción, hace un altar. Hace un altar. Hácela ahí donde está el ángel, donde está la destrucción. Yo no sé cómo se veía el ángel con la espada, pero tiene que haber sido algo muy temible. Yo no sé si estaba en forma de un huracán, o era una persona con una espada, una persona grande con una espada destruyendo. Yo no sé cómo era. La Biblia no especifica. Pero dice que los hijos de Onán se escondían al ver al ángel. David obedeció. David obedeció lo que Dios le dijo. Hermanos, la demostración de nuestra sujeción, la demostración delante de Dios de nuestro real arrepentimiento, de reconocer nuestro error, es la obediencia. ¿Cómo nosotros demostramos que realmente queremos hacer las cosas bien? Es obedeciendo. ¿Cómo le demostramos nosotros a Dios de que queremos cambiar nuestra situación de vida? Es obedeciendo. Es cierto, estamos bajo la gracia. El Señor nos dice que ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley. Pero yo le demuestro a Dios que lo amo obedeciendo. Cumpliendo sus mandamientos. Cumpliendo lo que Él me dice que yo haga, que yo tengo que hacer. Aquí sucede algo, dice, y viendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para edificar un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortalidad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aun los bueyes te daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Entonces, aquí vemos el paso 6, el sexto paso. Ornán le está diciendo, yo te doy el lugar, yo te doy los bueyes, yo te doy la leña, te doy el trigo. Tú eres el rey. Yo también quiero que pase esta peste, que pase este problema, que se vaya el ángel de destrucción. Yo te doy todo. Pero David dice, no, pues si el pecado lo hice yo. Yo cometí el pecado, esto tiene que costarme. Una ofrenda, para que sea ofrenda, delante de Dios tiene que tener un precio. Hermanos, cuando vengamos delante del Señor y traigamos algo delante de Él, traigamos algo que tiene un precio, algo que cueste, para que sea agradable delante de Él. Y no estoy hablando de montos, porque el Señor habló de la mujer, de la viuda, ¿cierto? Que trajo sus 2 dracmas, o sea, sus 2 blancas, que era la moneda más pequeña.
pero ella dio todo lo que tenía. Y eso fue agradable delante de Dios. Y Dios lo dejó registrado ahí para que todos supieran de que ella dio lo que tenía. Hermanos, tu ofrenda, tu regalo, lo que tú vas a traer delante de Dios, que sea algo que tenga precio. Y no estoy hablando de algo que tenga precio para los demás, sino que tenga un precio para ti. ¿Sabe cuánto le costó esto a David? David no compró el terreno, no compró el cuadrado donde iba a estar el holocausto. Él compró toda la era. Él compró toda la era. Él compró, y toda la era estaba el monte Moriah, que es el monte que está en Jerusalén, donde está la capilla de los musulmanes, donde está la cúpula dorada que se ve en las imágenes. Ese monte lo compró David con esta plata. Y dice que le costó se me perdió el texto donde dice, y dijo David a Ornán, por aquel lugar, el peso de 600 siclos de oro. 600 siclos de oro. 25. No me aparece la conversión, ¿ya? Pero un ciclo era una moneda de oro. ¿Ya? Entonces David dice, el sexto paso que tenemos es mi ofrenda debe tener un precio. Mi ofrenda debe tener un precio. Y quiero dejar claro que David no estaba pagando digámoslo como una indulgencia. Él no estaba pagando la salvación con este precio. Él estaba haciendo una ofrenda delante de Dios. Si tú vienes al Señor y dices, Señor, yo quiero comprar la salvación, Dios no te va a recibir eso. Pero si tú vienes delante del Señor y dices, Señor, yo traigo mi ofrenda de lo que tú me has dado, del trabajo, de mi esfuerzo. Señor, esto traigo para ti con amor, hermano, eso es una ofrenda y para Dios va a ser agradable. Porque David no está comprando la salvación con esto. David quiere agradar a Dios. Dice, y edificó allí David un altar a Jehová, el que ofreció holocausto y ofrenda de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. Hermanos, qué bueno fue para David ver cómo el ángel guardaba la espada en la vaina. Qué bueno es cuando uno puede decir, Señor, ya pasé esta prueba. Ya pasé este momento difícil, ya aprendí la lección. Ya no tengo más que pasar este castigo. Ya estoy perdonado.
Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, dice David en el Salmo 30. Y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Leer este salmo ahora, después de haber entendido lo que David había pasado y cómo él superó estos pasos, uno puede entender por qué él está diciendo esto. Señor, estaba ahí mismo, delante del ángel. Mi familia estaba ahí, a punto de caer bajo esa peste destructora que el Señor había enviado. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida, dura para siempre. La reprensión, hermano, es pasajera. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Hermanos, ¿estamos dispuestos nosotros a recibir la reprensión del Señor? ¿Estamos dispuestos a decir, Señor, yo quiero ser tu hijo, y si soy tu hijo tengo que asumir la reprensión, tengo que asumir el castigo, la disciplina? Señor, no importa, a lo mejor llevo 30 años viviendo como cristiano, siendo evangélico, pero yo necesito aprender, Señor, quiero estar en tu mano, quiero estar dispuesto. Quiero que me muestre, Señor, cuáles son mis faltas, qué es lo que hay dentro de mi corazón que todavía no ha sido tratado. Estoy dispuesto a superarlo, a afrontar esta situación como hombre, a vivirla, a reconocer mis errores y arrepentirme delante de ti. Alguien decía, si juntáramos todas las estrellas y la luna en la noche y las pusiéramos en un solo lugar, aún no así no haríamos el brillo del sol en la mañana. No hay nada, hermanos, nada más maravilloso que ver el sol amanecer después de una noche difícil. David vio el sol, hermanos, y lo escribió, lo registró en este salmo. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor, me afirmaste como monte fuerte. Y así se sentía él, grande, poderoso, inamovible. Pero él reconocía de que eso había sido por voluntad de Dios. Pero el momento en que escondiste tu rostro, fui turbado. Sacó su vista, ¿cierto? David sacó su mirada de que el Señor era el que lo cuidaba, miró hacia su ejército y ahí apareció la turbación, y ahí se turbó. Oh, a ti, oh Jehová, clamaré, al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Hermano, si yo estoy respirando, que valga la pena. Que valga la pena, ¿cierto? Al menos que mi huella de carbono deje alguna huella en alguien. Deje huella en los demás. Pueda dejar un buen testimonio, una buena familia, un buen ejemplo para otros. Que al menos, si no puedo lograr todas esas cosas, que al menos puedas disfrutar tú, Señor, de mi alabanza. Porque mi polvo no te alabará, pero yo vivo si te alabo, Señor. Te conviene tenerme vivo. Te conviene, Señor, tenerme vivo. Y por último,
Cuando uno está vivo, ¿cierto? Aunque esté en la cama, aunque no se pueda mover, aunque llegue una enfermedad que no te permita ni siquiera hablar, aún podemos orar, aún podemos alabar y aún podemos adorar porque estamos vivos. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio, mi ropa de luto, y me ceñiste de alegría. Señor, me puedo sacar la ropa de luto porque tú haces fiesta para mí. ¿Cuántos vivimos una fiesta, hermanos? ¿Cuánto hemos reconocido de que ahora estamos viviendo una fiesta? De que ahora sí realmente estamos vivos. Porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Él se propone, dice, yo no me voy a callar. Yo no voy a cerrar mi boca para alabar al Señor. Oh Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Hermano, y esto es lo que hacía David diferente. Esto es lo que hacía David diferente, hermanos. Vivió reprensión, cometió errores, se mandó con Doros, pero David dijo, mientras que yo siga vivo, voy a alabar al Señor. Voy a alabar al Señor. ¿Qué pasos tenemos que tomar nosotros para superar una reprensión? Primero es decir, Señor, ¿soy tu hijo? ¿Soy tu hijo? Porque si soy tu hijo, entonces yo voy a estar dispuesto a ser reprendido. Y si soy tu hijo, Señor, y estoy dispuesto a ser reprendido, ¿cómo voy a salir de esto? Porque no puedo vivirme toda la vida pasando el castigo, ¿cierto? Tiene que llegar un momento en decir, ya hasta aquí, ahora tengo que aprender. ¿Estamos dispuestos a aprender? Vamos a orar. Padre Celestial, bendito eres tú, Señor, bendita es tu palabra. Gracias te damos, Dios mío, por el ejemplo de David. Porque él, Dios mío, con sus años aún cometía errores. Dejó de mirarte a ti, Señor, miró su ejército. Creyó que con su ejército él podía vencer todo, pero se le olvidó de que tú eres el dueño, de que tú eres el Señor, de que tú, Señor bendito, puedes enviar una peste, puedes enviar un problema. Y el ejército no le servía para vencer esa peste, Señor. Bendito Dios, queremos aprender de nuestros errores, Señor. Queremos aprender de la reprensión. Queremos estar dispuestos, Dios mío, a sufrir reprensión. Señor bendito, estoy aquí, Dios mío, para decirte, Señor, disciplíname. Quiero aprender. Quiero aprender, Señor maravilloso. Quiero cambiar. Quiero recibir de tu santidad, Dios mío. Quiero crecer. Estoy dispuesto, Señor maravilloso. Quiero superar, Dios mío, si es que estoy en algún problema, en alguna reprensión. Quiero superar esto, quiero pasarlo, Dios mío. Ayúdame, Dios mío, a seguir el ejemplo de David, a seguir estos pasos, a asumir, Dios mío, las consecuencias, a enfrentarlo como hombre, a reconocer mis errores y a humillarme delante de ti. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Amén. Amén.